Lince TV, Política y Noticias. Tenemos novedades en el caso de Juana Rivas. Os acordaréis, la de que Juana está en mi casa. Haremos un breve recopilatorio antes de ver las novedades que se han aportado, sobre todo de la mano de un hilo del creador de contenido y divulgador experto en igualdad, que me ha parecido bastante interesante. Pero primero, vemos cómo los medios de comunicación de este país, pues lo que hicieron fue apoyarla porque a la mujer había que creerla sí o sí siempre. Y es que ya antes de la ley del solo sí es sí, era algo que estaba muy instaurado en el pensamiento de nuestros políticos, pero también de nuestra prensa, que siempre hay que ponerse del lado de la mujer, e incluso la ponían como una especie de heroína, ¿no? Como una brillante estratega que estaba haciendo lo mejor para sus hijos, cuando en realidad lo que había hecho era secuestrarlos, para apartarlos del padre, no otra cosa. Bueno, vemos que aquí había un blanqueamiento absoluto de todo lo que ella hacía por parte de los medios, y que incluso el hashtag Juana está en mi casa se volvió viral, porque las propias feministas se dedicaron a encubrir a esta secuestradora. A raíz de todo ello fue encarcelada hasta que se produjo por parte del Consejo de Ministros un indulto, porque era una madre protectora igual que María Sevilla, la que también secuestró y maltrató a su propio hijo y que además era la presidenta de Infancia Libre. El Consejo de Ministros acuerda el indulto parcial de Juana Rivas. 16 de noviembre de 2021, el Consejo de Ministros ha acordado conceder el indulto parcial de Juana Rivas. El indulto rebaja la pena de prisión a 1 año y 3 meses y conmuta la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por una pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Eso fue lo que se hizo con esta mujer, que por cierto, presuntamente, pues también hubo abusos a uno de sus hijos. El enigma de los abusos sexuales al hijo de Juana Rivas. ¿Por qué nunca se identificó el autor? Los profesores dieron la voz de alarma por molestias continuadas del menor, pero nunca se llegó a resolver qué ocurrió y si hubo agresión. Y bueno, el caso es que los supuestos abusos ocurrieron cuando tenía el niño 3 años, y pues de hecho se dice que puede ser que haya habido una reincidencia. Hubo también peritajes, hubo informes, pero a pesar de todo se decidió archivar, con lo cual no se ha podido esclarecer si esto ocurrió o no. Como podemos ver aquí, ataques sustentados en publicaciones de Facebook personal del juez que dejan al lado que la denuncia por supuestos abusos no están vinculados al caso Juana Rivas, sino que fueron denunciados por profesionales sanitarios. O sea, que no es algo que haya llevado el propio padre o que tenga que ver con el juez. Era algo que los sanitarios encontraron. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las novedades? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues lo siguiente. Como nos comenta aquí el creador de contenido, experto en igualdad, Juana Rivas, la madre protectora favorita del gobierno, pierde definitivamente la custodia tras las declaraciones de su hijo pequeño, donde cuenta cómo su madre lo manipulaba. Mami me lavó el cerebro diciéndome mentiras de papá. La justicia italiana pone al hijo pequeño de Juana Rivas bajo la protección del padre. No se podía saber. ¿Dónde están ahora todas aquellas de Juana está en mi casa? ¿Dónde está ahora Irene Montero? ¿Dónde está Carmen Calvo? ¿Dónde están todas esas presentadoras muy feministas y mucho feministas que ocupan todos los programas de televisión? Continúa así el hilo de experto en igualdad. El niño ha relatado que el verano pasado, mientras pasaba con ella las vacaciones en Granada, Juana trataba de chantajearlo, diciéndole que si no afirmaba que su padre le pegaba, no le dejaría volver a Carloforte, donde el niño vive con su padre. Y aquí el extracto de la noticia, y le decía cosas como lo siguiente: tu padre te pega, te tira por las escaleras, si no dices esto, no te dejo ir nunca más a Carloforte. Esta es la madre protectora según Irene Mentiras y según todas las feministas que crean el relato único, el relato con el que pingües beneficios están sacando del dinero público. Continúa así, no es la primera madre protectora que le sale rana al gobierno. Recordemos que en el caso de María Sevilla, otra indultada, que por cierto era la presidenta de Infancia Libre, una organización vinculada a Podemos y que incluso ha ido a hablar al Congreso de los Diputados, también salió su hijo a contar cómo trataba de manipularlo en contra del padre, el cual también tiene actualmente la custodia. Ya sabéis que los medios de comunicación y este gobierno niegan que exista la alienación parental.
Niegan que una madre pueda poner al hijo en contra del padre. Dicen que eso no ocurre, que eso es mentira, que es un bulo de la derecha extrema, cuando la realidad es que vemos casos que son palmarios, como es el de María Sevilla o el de Juana Rivas, de que esto efectivamente sí que ocurre. Y bueno, aquí pues anexa una noticia: el hijo de María Sevilla, de infancia libre: mi madre me da miedo. Me da miedo mi madre, es mentira lo que dijo de que mi padre me pegó. No me gustó que me llamara retrasado, con ella vivía como en una cárcel, sin amigos y sin estudiar. No quiero que siga peleando por mí porque estoy bien con mi padre. Lo que quiere mi madre es hacer daño a mi padre, pero no se da cuenta de que me hace daño a mí. Es terrible que un niño tenga que decir esto de su propia madre, pero más terrible aún es que una madre sea capaz de hacerle daño a su propio hijo con tal de dañar a su expareja. Continúa así el hilo de Experto en Igualdad y ahora vamos a ver qué dice la ministra de Desigualdad, qué dice este peligro público, el peligro público número 1 de toda España, que es Irene Montero. En su delirio feminista por defender a las mujeres, Irene Montero directamente ha afirmado que el problema está en la mente de para quienes pueda ser posible pensar que hay mujeres que manipulan a sus hijos para ponerlos en contra de los padres. Lo dice una tiparraca que se inventó la violencia vicaria, que sería que los hombres usan a sus hijos para hacerle daño a las mujeres, pero al mismo tiempo niegan que exista la alienación parental. Algo muy positivo de vuestra ley, que creo que es el reconocimiento del síndrome de alienación parental como violencia institucional. Nosotras ya hemos propuesto a través de otra ley, que no es la de Solo sí es sí, es la ley de infancia, pero hemos planteado junto a la vicepresidencia segunda en el trámite de esa ley que el síndrome de alienación parental quede prohibido, porque es también una forma de ejercer violencia. Vaya. Esa idea, además que el problema no es solo cuando se aplica de forma directa y cuando se dice, no, estamos ante un caso de síndrome de alienación parental, sino cuando en nuestra mente y en la mente de quien tiene que juzgar y que decidir cuando se dan esas situaciones, pueda ser posible pensar que hay mujeres que manipulan a sus hijos para ponerles en contra de los padres, como si los niños y las niñas mintieran. Yo creo que cualquiera que tengamos hijos o hijas o que nos relacionemos habitualmente con niños sabemos que es muy difícil convencer a un niño o a una niña de que cuente una historia que no se cree o que no ha vivido. Ahora voy a rebatirla cuando termine ya de hablar. Pero después es una forma de volver a producir violencia contra una mujer que probablemente ya lleve acumulado una trayectoria de violencias bestial, ¿no? Asume que la madre que manipula al hijo en realidad es la víctima y no la victimaria, porque ¿cómo va a ser mala una mujer? Y que ha dado el paso, por ejemplo, de separarse y que en ese proceso pues tiene que someterse además al cuestionamiento de que no solamente si ha sufrido o no violencia, sino que además esté tratando de poner a su hijo en contra del maltratador, ¿no? Entonces, no existe la alienación parental, pero sí que existe la violencia vicaria. Irene, si no crees que haya mujeres malas, mírate delante de un espejo. Efectivamente, existís mujeres que sois malas, igual que también hay hombres que son malos. Lo que ella dice de que es imposible que un niño mienta, no, mira, sí es posible que un niño mienta, sobre todo si da por sentado el amor de su padre, pero piensa que el amor de su madre es condicional y que depende de lo que haga o diga. Entonces, en el caso del hijo de Juana Rivas, es evidente que daba por sentado que contaba con el amor de su padre, pero que si quería seguir teniendo a su madre tenía que decir lo que ella le dijese, y por eso ese chantaje emocional tan terrible que hemos visto, donde le llegó a pedir que comentara, que mintiera y dijese que su padre la había empujado por las escaleras. Esto no son solo palabras, continúa el hilo de Experto en Igualdad. La infame ley Rodés incluyó un artículo para que la alienación parental no pueda utilizarse como argumento en un juicio, afirmando que la idea de que un progenitor pueda manipular a un hijo en contra del otro no cuenta con un aval científico. Lo que os comentaba, que Irene Montero niega esto, ¿no? Los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para evitar que planteamientos teóricos o críticos sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración. Todo esto por los creadores de la violencia vicaria, que eso sí que no existe. Y para cerrar esto, quiero compartir con vosotros la opinión del también creador de contenido, Javier Oliveira, que me ha gustado mucho esta reflexión. Mami me lavó el cerebro diciéndome mentiras de papá. Tu padre te pega, te tira por las escaleras. Si no dices esto, no te dejo ir nunca más a verle. Indultada por el gobierno y defendida por todas las mentirosas como ella. Hermana, yo sí te creo, decían, y efectivamente.
Era un peligro y a pesar de todo ello, a pesar de ser un peligro para sus propios hijos, fue indultada por este gobierno, que sí que es cierto que Irene Montero es la máxima responsable, pero fue aprobado en Consejo de Ministros, es importante, no lo olvidéis. Fue aprobado en Consejo de Ministros también con el apoyo del PSOE, porque muchas veces los golpes se los come Podemos, pero Podemos no estaría en las instituciones si no fuese porque al Partido Socialista Obrero Español le da la gana que ahí estén.